Hoy tenemos el enorme honor y el gran gusto de que nos esté acompañando Teotonio, quien va a ser presentado aquí por Daniel y por Gabriela. Así que los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Realmente es un honor, es un gusto enorme estar aquí presentando a Teotonio, que a pesar de ser tan joven, ha sido uno de los autores, en primer lugar, de la teoría de la dependencia con la cual nos formamos nosotros en la década de los 70, inicios de los 80, en la Facultad de todavía Filosofía y Letras al comienzo de la carrera de Sociología, y poder, después de muchas veces habernos encontrado en distintos lugares del mundo, poder estar presentándolo aquí, la verdad que es un honor enorme. Todos lo conocen, pero voy a decir solamente 2 o 3 cuestiones sobre Teotonio, que es sociólogo de la Universidad Federal de Minas Gerais, es doctor en Economía también de la misma universidad, tiene distintos doctorados honoris causa, pero el que nos interesa señalar acá, el principal de la Universidad de Buenos Aires, que estamos orgullosos de que sea de nuestra universidad, tenga el doctorado honoris causa. Es profesor en muchísimas universidades, también elegí una, que es la Universidad Federal Fluminense, porque es la universidad donde yo me recibí, Teotonio. Hice la maestría allí hace muchos años, cuando acá no se podía hacer. La pude hacer allí, así que eternamente agradecido a la UFI. Es coordinador de la cátedra de la red UNESCO de la Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo. Los libros, bueno, no podríamos nombrar todos, pero voy a nombrar 2 o 3 de los clásicos con los cuales nos formamos nosotros: Teoría de la Dependencia, Balance y Perspectiva, Nuevo Carácter de la Dependencia, Imperialismo y Dependencia, y más actualmente, Economía Mundial y la Integración Regional y el Desarrollo Sustentable, del terror a la esperanza, auge y declinación del neoliberalismo. Realmente Teotonio es una parte insustituible de la conformación, por primera vez, de teorías desde nuestra propia perspectiva de América Latina. Las teorías de la dependencia jugaron un papel enorme y lo siguen jugando, y uno puede decir que las bases de la teoría de la dependencia siguen siendo totalmente pertinentes para analizar realidades tan complejas como las nuestras. La charla está titulada Contradicciones y desafíos de la ofensiva conservadora en América Latina, y realmente es un momento muy particular, Teotonio, para que lo hagas aquí en la Argentina, que somos víctimas muy claras de esta ofensiva conservadora. Es difícil, más para cuando comparamos la situación con Brasil, hablar de si existe América Latina o no existe América Latina, cuáles son los elementos comunes, cuáles son los elementos diferentes, pero si uno toma desde la década del 70 en adelante, desde las reformas, las transformaciones que comenzaron a principios de los 70 y los golpes de Estado, son fenómenos que fueron prácticamente al mismo tiempo en toda la región. También fue en la región, en algún momento, salvo Venezuela y Costa Rica, todos teníamos golpe de Estado. En algún momento todos volvimos a la democracia y tuvimos democracias débiles, todos tuvimos consenso de Washington, pero también casi todos los países de la región vivieron un proceso de transformación fabuloso durante los últimos 10 años, un proceso muy importante, y hoy todos estamos sufriendo esta transformación conservadora. Así que yo le voy a dar la palabra a Gabriela, y realmente, Teotonio, insisto, nuevamente bienvenido a Buenos Aires, un gusto que estés aquí en la UMED y que en la Universidad de los Trabajadores, junto con Claxo, el ELAP y con Flaxo, estemos organizando este evento. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Merlinsky. Ya la presentación fue hecha por Daniel Filmos, que creo que se tenía que ir, así que le damos un segundito para que se pueda retirar. No queda mucho por agregar, solamente decir, como dijo Daniel, que todos los que estudiamos sociología aprendimos con los textos de Teotonio, y que Teotonio es un referente ineludible, no solo de lo que fueron o son las bases de la teoría de la dependencia, sino también de un momento histórico que esperamos mantener vigente, de un debate de ideas en relación que nutrió la imaginación sociológica de diferentes sectores del pensamiento social, no solo latinoamericano, sino también de Norteamérica, de Europa, del Caribe
Y ese debate es el que necesitamos reinstalar hoy en día en relación a esta cuestión de las ofensivas conservadoras. Así que, sin más, le dejo la palabra a Teotonio, que es el que venimos a escuchar. Bueno. Muchas gracias por estas presentaciones tan honestas, amigas. Espero que esté realmente a la altura de tan positivas visiones. Y la verdad es que hemos acumulado en América Latina en los últimos 40, 50 años un procesos de gran radicalidad y que tuvieron un impacto muy grande en todo el mundo. Y con esto, junto con esto, la fuerza y el esfuerzo de interpretación permanente que un grupo de intelectuales y científicos sociales latinoamericanos tuvieron, fue parte y pasa a ser una parte integrante de esos procesos. Nosotros hemos construido en la región realmente un movimiento de intelectuales, de pensadores, etcétera, que está produciendo, ¿no?, versiones e interpretaciones de nuestros procesos consistentes que nos permite mantener una lucha permanente, una lucha de largo plazo, ¿no?, acumulando críticamente los procesos de nuestras victorias y nuestras derrotas, porque no existe ningún proceso compuesto solamente de victorias, que sería muy bueno, pero no es posible, por lo menos hasta que se constituya una situación nueva desde la cual los victoriosos ya son otros que van a avanzar dentro de esta nueva situación. Y el momento que estamos viviendo tiene mucho esas características realmente. Nosotros estamos viviendo un momento histórico, mundial, de final, es una manera tal vez muy dura de decirlo, de un proceso de hegemonía y de organización de la economía mundial y de la política en el mundo, de las instituciones de carácter internacional que se desarrollaron mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Así un poco para que podamos hacer un balance de la situación, quería llamar la atención para una cosa muy clave. El siglo XX, ¿no?, es objeto de visiones opuestas cada vez más claramente. En realidad, en este siglo hubo un gran avance de las fuerzas productivas, de la capacidad de producción de la humanidad, etc., pero a costa de una destrucción muy violenta de fuerzas productivas también. Bukharin, que era un militante muy importante de la lucha de la Revolución Rusa, decía una cosa muy significativa: las personas, nosotros, la humanidad, es la gran fuerza productiva. Por lo tanto, un proceso que destruye la humanidad es un proceso también de destrucción de fuerzas productivas. Y la verdad es que el siglo XX ha sido un caso extremo de destrucción de fuerzas productivas desde ese punto de vista. En la Primera Guerra Mundial, nosotros perdimos 20 millones de gente, por lo menos. En la Segunda Guerra Mundial se habla de 60 millones. Son masivas formas de destrucción de fuerzas productivas.
seres humanos que serían potencialmente parte de un proceso de transformación de nuestra sociedad, de nuestro mundo. El sistema y el modo de producción vigente no se demostró capaz de integrar esas poblaciones. Por el contrario, para poder reestructurarse tuvo que pasar por el fenómeno de la guerra como forma de resolución de las contradicciones internas dentro del sistema. Esto es una cosa de que no se habla mucho, porque desde el final de la Segunda Guerra hay un trabajo muy grande de glorificar, ¿no?, una victoria de un sistema social y económico que se pretende que fue básicamente un sistema de transformación económica positiva, ¿no?, que estaría trayendo para la humanidad el progreso y el avance definitivo de la humanidad. Sin embargo, nosotros lo que podemos ver después de la Segunda Guerra Mundial, no tuvimos una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Se consiguió llegar a un cierto acuerdo para inviabilizar ese tipo de guerra. Pero por otro lado, tuvimos las guerras coloniales, que fueron también objeto de muerte y de destrucción de gentes y de medios, de sociedad, de ambientes económicos, sociales, de ambientes naturales, etcétera, colosal. ¿No? Nosotros podemos tal vez pensar, ¿qué significó jugar 2 bombas atómicas en Japón? Se destruyó, se mató cerca de 300.000 personas en segundos. No llega a minutos, segundos. Es una cosa que la humanidad espera nunca más tener que convivir con eso, ¿no? Destrucción masiva y de eliminación de las personas y de los edificios, de la naturaleza, etc. Muy brutal. Si nosotros tomamos la guerra de Corea, otra vez tenemos una guerra extremadamente violenta, pero si nosotros tomamos la guerra de Vietnam, cuando hubo posibilidad de cubrir bastante bien esa guerra, nosotros vemos aquí la destrucción a través de métodos terribles de destrucción, de matar, no solo para matar personas, también para destruir la naturaleza, fueron empleados muy masivamente. Y así vamos, ejemplos sobre ejemplos sobre ejemplos. El siglo XX fue un siglo de progreso, sí, en el sentido de que se descubrieron medios de producción, se avanzó mucho en muchos medios de producción muy esenciales, pero este progreso se hizo a costa de una violencia muy brutal, una destrucción muy brutal. ¿La humanidad tiene que pagar este costo para poder avanzar? ¿O, por el contrario, la humanidad está impedida de avanzar realmente, en un sentido profundo, en la medida en que se somete a relaciones de producción atrasadas, cuando los cambios exigen una capacidad de gestión, de dirección, de convivencia humana muy superior a la que nosotros vivimos en nuestros días aún? Es una pregunta muy esencial para nosotros cuando pensamos que estamos frente a grandes procesos ya de carácter global, de carácter que involucran el conjunto de la humanidad, que involucran el conjunto de nuestro planeta y la propia supervivencia de nuestro planeta, que está ya en cuestión desde los años 60, 70, en que la destrucción nuclear, la guerra nuclear, se consideró como un fenómeno que conduciría a la destrucción mutua. Incluso creó una figura muy interesante, porque ¿cómo se puede hacer una guerra
y amenazar, por lo menos, hacer una guerra en que tú vas a destruir tu adversario, pero sabe que él también te va a destruir. ¿No? Es una situación absurda. El propio hecho de que convivamos con esa idea como una cosa normal, ¿no? Y que además existan profesionales de estudio y de preparación de cómo actuar frente a eso. Aquí, un poco llegamos a nuestra situación ahora. Ese caso de la destrucción mutua de la década de 60 se configura entre entre Estados Unidos y Unión Soviética como los dos grandes centros militares de este momento. En Estados Unidos se desarrolló entonces, como la industria de guerra es un elemento esencial del modo de producción capitalista, tiene necesidad para que la acumulación capitalista avance, ese dominio sobre el proceso productivo, de forma a dar continuidad a capacidad de producción, pero también de destrucción, llegando en ese desbalance que tenemos, ¿no?, en la década de 60, que la capacidad de producción está sometida a una capacidad de destrucción muy superior a ella. Entonces, ¿cómo convivir con esa idea? ¿Cómo convivir con esa idea? Y ahí se desarrolló mucho una concepción de que era posible hacer una escalada en que fuéramos avanzando para formas de utilización de la destrucción nuclear progresiva, de tal forma que se podía llegar, eran 200 pasos que la RAND Corporation armó para poder llegar a un nivel de guerra nuclear relativamente avanzada, próximo de la destrucción completa. Esa propuesta tenía un problema complicado porque necesitaba que los dos lados se entendieran, ¿no? Yo te destruyo una ciudad de 500.000 habitantes, ¿no? Tú puedes destruir en cambio contra eso una otra ciudad de 500.000 habitantes de mi lado. Entonces yo puedo entonces pasar a 700.000 habitantes, entonces voy para 1 millón y 2 millones. Eso no es un juego de niños así que dice que no te voy a pegar. No, eso es una cosa oficial escrita no solo como cosa secreta para formar un sistema de acción económica, una estrategia de acción política, económica y militar, pero también es muy interesante ver ese proceso se oficializó. Pero había un problema complicado, porque si yo puedo destruir toda la humanidad, ¿cómo puedo entonces medir que mi fuerza es mayor que la tuya si nosotros vamos a ser destruidos los dos? Entonces surgió esta idea oficialmente de la sobremuerte. Yo te puedo destruir 3 veces y tú solo me puedes destruir una vez. Parece juego de niños. No es juego de niños, es posición oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la década de 60 y 70. Ya la guerra de Vietnam se hace muy relacionada con esa perspectiva. Y incluso de parte de la Unión Soviética, la respuesta fue muy dura, muy directa. Yo me contento con una muerte, no me interesa si puedo 2 muertes, 3 muertes, 4 muertes. Si la pelea es esa, no tiene sentido, ¿no? Destruir la humanidad 1 vez, 2 veces, 100 veces, eso no existe, ¿no? Entonces, nosotros acá en América Latina hemos vivido estos procesos un poco distantes, excepto en el momento en que Cuba tuvo posesión de los cohetes nucleares, y con eso amenazó la supervivencia de Estados Unidos muy directamente, y de ahí nosotros tuvimos el gran momento en 63 de confrontación entre
entre la Unión Soviética y Estados Unidos en función de la existencia de los cohetes nucleares en Cuba. Fue el primer momento que nosotros, de alguna forma, tuvimos alguna cosa que decir en esa situación, porque aparecía siempre como si nosotros hubiéramos excluido de los grandes destinos de la humanidad. No participamos, no tenemos fuerza, no tenemos capacidad material para esto. Bueno, entonces, si nosotros vemos situaciones como esas, que son situaciones límites, vemos que no podemos pensar el mundo como si no existieran esas cosas, ¿no? Por más que nosotros no estemos participando directamente de ellas, ellas están participando de nosotros. Nosotros hacemos parte de esta humanidad que solo va a morir una vez y la sobremuerte es un concepto que ni nosotros también no participamos en él, ¿no? Pues bien, en este momento estamos un momento de esta dinámica económica, social, política, ideológica, filosófica, etcétera, ¿no? Que durante el siglo XX tuvo esta capacidad de movilización de pueblos enteros y de grandes procesos de transformación social, ¿no? Y, como vimos, también de amenazas muy definitivas de supervivencia de la propia humanidad. Como decía, si América Latina no tuvo un rol tan directo en este proceso, esto va cambiando de manera significativa en los años 60, 70, 80, porque en la lucha por el desarrollo de América Latina, nosotros vamos a encontrar una idea muy conmovedora, muy brutal, ¿no? Hay toda una tesis discutida en las academias, en las organizaciones internacionales, etcétera, que nosotros tenemos que asegurar el desarrollo de la humanidad. Y esa tesis es presentada por los que dominan el sistema mundial, ¿no? Como aproximarse de los sectores más avanzados dentro del sistema mundial, ¿no? Llegamos a ser como se supone que son los países que tienen un poder de articulación de la economía mundial en torno de sus intereses. Entonces, vean bien, puestas las cosas en esos términos, nosotros tenemos que aceptar, hacer parte de este proceso, pero no podemos reivindicar la conducción de este proceso, ¿no? Bien, nosotros somos parte y hasta nos dan recursos, dicen ellos, ¿no? Con un sistema de ayuda que en los años 50, 60 tuvimos mucha cosa en ese sentido, vamos a permitir que toda la humanidad desarrolle. Cuando se critica el sistema capitalista, no, pero ese es un sistema que está permitiendo a la humanidad avanzar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema tiene claramente la idea de que nosotros podemos, sí, avanzar, pero ¿a dónde? ¿Cómo? Bueno, esto está dentro de ciertos límites, porque no nos cabe conducir. Nosotros podemos colaborar en la conducción del mundo, pero no nos cabe participar de la dirección. Y ahí está donde el problema que hoy día vivimos es muy definitivo, ¿no? Durante la Guerra Fría estaba la condición, ¿no? Usted puede desarrollarse, pero usted no puede desarrollarse en un sistema social y político que nosotros consideramos dictatorial, etcétera, etcétera, y por lo tanto, ¿no? Estos países que han triunfado en revoluciones que pretendían ser socialistas en la misma dirección, no pueden ingresar y no pueden ser parte del sistema de poder mundial. Y vamos a tomar un ejemplo muy extraño. China, en 1949,
el Partido Comunista de China, que dirigió el Ejército Rojo, tomó el poder en China en 1949. Esto fue reconocido como una situación de hecho y el grupo que dirigía antes, ¿no?, que era el Kuomintang, que era un frente nacional democrático, ese frente va para una isla, ¿no?, una isla que los portugueses llamaron de Formosa y los anglosajones le dieron un nombre más Taiwán, que es el nombre de la moda, Taiwán. Taiwán representó la China con 60 millones, en esa época 30 y pocos millones de habitantes, mientras la China continental tenía 900 mil millones, cerca de 1.000 millones, ¿no? Quien representaba a China era Taiwán. Y eso, y China en las Naciones Unidas no solo era uno de los países importantes, no, hacía parte de los 7 países que componían los victoriosos de la Segunda Guerra y que por lo tanto tenían derecho a veto por cualquier decisión de seguridad que afectara a la humanidad. Este es un ejemplo bastante claro de cómo existía el límite. Puedes, no, debes desarrollar, etc. Pero si tú tienes un desarrollo como nosotros consideramos negativo, usted no hace parte del sistema de poder mundial. Usted no es reconocido como tal. Esta es una actitud que realmente parece muy absurdo hoy día, ¿no? Y en general cada vez más difícil de aceptar, ¿no? Pero eso pasó con Cuba acá también, es una pequeña isla, pero que llegó a tener esa capacidad de amenazar a Estados Unidos. También Cuba fue expulsada de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Todos los países de América Latina rompieron relación con Cuba a partir de esa decisión de la OEA. Solo México fue el único que mantuvo. Todos los otros se expulsaron, porque Cuba tenía esa pretensión de decidir qué tipo de gobierno tenía, cómo lo iba a hacer, bueno, no solo la independencia, porque para él el sistema aparece no solo como un caso de independencia, pero también como un caso de disputa de gestión. Usted no manda, usted puede avanzar, etcétera, dentro de los límites que nosotros establecemos. Usted no puede ser parte de nosotros, que somos los que dirigen el mundo. Entonces, ¿y qué pasa hoy tan definitivamente nueva situación? Nosotros estamos en una situación ahora en que el poder mundial, ¿no?, está objetivamente en proceso de cambios muy, muy fundamentales. Cuando terminó la Segunda Guerra, Estados Unidos tenía 43% de comercio mundial. Hoy día Estados Unidos debe estar con 12%, 13% de comercio mundial. Bajó de 43 a 12, 13%. Es un cambio muy radical, ¿no? Y ya no es más la primera potencia comercial del mundo. Ya está frente a un avance bastante grande de varias partes del mundo. Pero más aún, estamos frente a una situación en que el sistema de poder mundial empieza a diversificarse con la aparición de propuestas de organizaciones regionales, etcétera, que sobrepasan los límites de las Naciones Unidas, las organizaciones creadas en la posguerra, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? En ese momento, por ejemplo, se está creando el Banco de los BRICS, del cual en parte de América Latina que participa el Brasil, ¿no? Son 5 países, y este banco está, por lo que hasta ahora está siendo propuesto, va a manejar más recursos que el Fondo Monetario Internacional o que el Banco Mundial.
Es una situación absolutamente nueva desde el punto de vista de fuerzas que definen los movimientos y posibilidades de cambio, ¿no?, en el mundo. Entonces, estos nuevos hechos, nosotros no estamos preparados, no tenemos un sistema de decisión mundial que acepte claramente esta situación, en que la hegemonía no es reconocida y que otros países dicen, simplemente nosotros lo hacemos, independiente si usted quiere o no quiere, nosotros lo hacemos, ¿no? Eso condujo a la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no?, en que Alemania, por ejemplo, entra en choque con el grupo anglosaxón en Europa y entra en lucha. Ya que ustedes no quieren aceptarnos, nosotros vamos a imponer por la fuerza. Nosotros en este momento no estamos en una situación en que hay un desafío militar claro en ese sentido. Si bien que vivimos hace poco, estamos viviendo una situación muy grave en Europa, en Europa del Este, respecto de la situación en la frontera entre lo que Rusia representa hoy día y el conjunto de fuerzas que continuaron, fíjense ustedes, que fueron creadas en contra del hecho de que Rusia tenía un sistema social que se denunciaba, la OTAN. Con el fin de la Rusia, se esperaba que la OTAN entonces no iba a existir más. Sin embargo, la OTAN está funcionando y está actuando sistémicamente en relación a un resto del mundo que simplemente no está obedeciendo, no obedece, ¿no? Porque ahora no puede decir que hay un sistema diferente, pelo menos, ¿no?, así se plantea la cuestión en este momento, ¿no? Entonces, me gustaría mucho para que nosotros podamos entender lo que está pasando y por qué estamos frente a un intento de paralizar un avance político, social, económico tan significativo como lo que tuvimos en los 10, 12 años pasados, hasta que podemos en algunos casos hablar de 17 años, como el caso de Venezuela, etcétera, y estamos frente a una situación en ese momento en que se está buscando destruir lo que se conquistó en esos años, ¿no? Y eso se está haciendo, mucha gente piensa que se hace eso en función de cambios de visión del mundo, etcétera, o cambios ideológicos o de valores, etcétera, de las personas que viven en los varios países. No es tan simple. Lo que está en cuestión, ¿no?, es una correlación de fuerza mundial, porque nosotros somos una parte de... Si nosotros pensamos en el Oriente Medio, el Oriente Medio está en este momento totalmente redividido y destruido en gran parte, ¿no?, sobre todo desde 2001 para acá, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una amenaza en Rusia, hay una amenaza en el Oriente Medio, ¿qué es lo que hay de común en esa situación? Tenemos una situación europea muy tensa, extremadamente tensa en ese momento, con desagregación de partes de la unidad europea, etc. Y tenemos en América Latina en un proceso de transformación con victorias que se han conseguido en una ofensiva muy fuerte en este momento. Para juzgar esta ofensiva y para saber si ella funciona, va a funcionar hasta cuándo y cuánto, tenemos que mirar cómo está el cuadro de la correlación de fuerza mundial. Y por eso yo traje algunos datos para ustedes, para que ustedes puedan ver cosas que salen en la prensa por aquí y por allá, articuladas como una visión de quién tiene el poder en el mundo en este momento, en qué dirección. Me gustaría empezar con ustedes
con un fenómeno muy fundamental, que es el Producto Bruto de cada país, pero medido en una medida nueva que hace 10 años, un poco más, que el Fondo Monetario Internacional está integrando, y el Banco Mundial, que en vez de medir la economía en relación al dólar, medir en relación a capacidad de producción efectiva. Eso se llama purchase power, poder, ¿no?, de compra, el poder de compra de cada país. Esto es muy significativo porque el poder de compra es realmente una medida del poder efectivo que ese país puede tener en la economía mundial. Entonces, el Fondo Monetario Internacional viene haciendo un balance de esto con previsiones, como hace siempre, y aquí nosotros nos veríamos en el primer cuadro nuestro. Este cuadro ya está un poco superado porque es de los 2015, perdón. Pero en 2015 nosotros ya encontramos ese fenómeno nuevo, completamente nuevo, de que hay un país que supera el primer país económicamente en el mundo, que fue Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial para acá, va ganando fuerza en esa dirección. Y este país es exactamente China, que está fuera, de cierta forma, del control de decisiones en el mundo, excepto porque ella ahora sí hace parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero además de eso, nosotros tenemos proyecciones. Pase el otro, a ver. Eso, bien. Bueno, aquí ya son proyecciones, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional hasta 2021. Y es muy interesante la proyección, porque es un proceso muy dinámico, extremadamente dinámico. Hay que tenerlo en la cabeza porque en 2, 4 años todo se cambia. Entonces, en este momento, calcula el Fondo Monetario Internacional que China tiene 20 mil millones de dólares de producto bruto, de purchase power, de poder de compra. En segundo lugar, Estados Unidos tiene 18 mil millones. Se ve que ya en un año ya cambió significativamente la posición entre China y Estados Unidos. Pero muy interesante ver lo siguiente, porque el mundo estuvo bajo control muy fuertemente después de la década de 70, cuando Estados Unidos reconoció con el fracaso de la guerra de Vietnam que no podía dirigir el mundo solo, entonces creó un grupo de los 7, que eran los 7 productos brutos mayores del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? China no hacía parte de esto, ¿no? Pero en segundo lugar, pero después en tercer lugar, nosotros encontramos India. No sé qué imagen tienen ustedes de India, pero normalmente la imagen que se tiene de India es un país muy atrasado, gente muy pobre, muy sufridora, etc. Pero tiene un poder de producción mayor que el cuarto, que es Japón, que está en ese momento se aproxima, que es parte del grupo de los 7, los 7 mayores. Ahora apareció ya en cuarto lugar, ¿no? Después enseguida tú tienes Alemania, otro del grupo de los 7, ¿no? En quinto lugar. Pero Alemania en quinto lugar, abajo de Japón. Bueno, eso podría hoy día más o menos, porque Japón antes nadie creía que Japón fuera importante. Pero después de las décadas 70, 80, Japón ganó una dimensión muy fuerte y participando del grupo de los 7. Pues ahora, ¿no? Alemania, que es el gran centro europeo, que coordina las fuerzas económicas de Europa, está después de India y después de Japón y después, evidentemente, China y Estados Unidos. Y ahí pasamos enseguida para Rusia, que no era parte del grupo de los 7 y fue integrado como en un grupo de los 8 cuando aceptó los cambios de la década de 80, final de la década de 80,
¿no? Y después vemos Brasil en 7º lugar. Estaríamos en el grupo de los 7 en este momento en Brasil. Si hubiera un grupo de los 7 a partir de las medidas del Fondo Monetario de purchase power, ¿no? De poder de compra. Y después vemos otra cosa interesante, inesperada para nosotros, que no tenemos contacto con Asia en general, que se llama Indonesia. Es un caso incluso extremadamente grave de historia política, porque fue objeto de una guerra, de un golpe de Estado que mató 1 millón de personas. Así que de los golpes de Estado más tradicionales, más dentro de los conceptos de golpe que manejamos. Bueno, después entonces es que llega, ¿no?, en 9º lugar el Reino Unido y Francia. Pero si nosotros vemos, es más interesante aún ver la proyección de este proceso ya, porque la tasa de crecimiento de su país es muy diferente. China está creciendo a 6,5% a 7,5%. Durante un largo período creció 10% al año. El presidente del Banco Central de Estados Unidos en la época, Greenspan, todos los años probaba que China no podía continuar creciendo al 10%, eso era imposible, y que iba a haber una inflación colosal, y hizo esa previsión durante 30 años. Es una cosa impresionante. Además, era considerado una de las mejores economías del mundo. Con ese nivel de previsión tan alto, bueno, parece discutible eso, ¿no? Ahora que con la crisis de 2008, su desmoralización llegó muy lejos, él empieza a hacer una autocrítica y empieza a escribir libros sobre sus errores para ganar plata con sus errores. Entonces, y ahí confiesa incluso que no sabía gran cosa de economía, y es verdad. ¿Verdad? Bueno, entonces, y después el 10º Francia. Pero si nosotros miramos históricamente, ¿no?, este proceso, vamos a ver que la posición del Reino Unido, por ejemplo, tiende a bajar, ¿no? Porque si viéramos otros siguientes, van a tener gente en la frente de Reino Unido en 2021. Pero el Reino Unido es el gobierno de Madame Thatcher, donde se tuvo, digamos, la forma más ideal de funcionamiento de la visión neoliberal del mundo. Y donde se dice que fue un éxito económico colosal. Es un éxito económico colosal sair del 2º, 3º país más importante del mundo para el 9º, ¿no? Y ahora, con más algunos años, para el 11º, 12º, 13º, ya no entra ni en los 10 más grandes. Seguramente ya está fuera de los 7. ¿No? Entonces, ¿por qué es complejo y grave esa situación? Porque si funciona la tasa de crecimiento que ellos están pensando acá, en que China crece 6, 7% al año, en 2021 China tendrá 30 mil millones, perdón, es que en inglés, en portugués se dice trillion, pero acá no se dice billones. Los trillones es billones acá. Entonces, China tendrá, ¿no?, 30 billones, ¿no?, en español. 30 billones, ¿no?, de dólares como medida, porque ahí se usa el dólar, pero ya no más como un definidor de valor. Sí, porque el valor está definido por el purchase power. Entonces, después, Estados Unidos, 22. Entonces, no se trata más de los países que están cerca. Se trata de un país que está yendo a tener un Producto Nacional 1/3, ¿no?, tiende ya a tener 1/3
maior que o segundo, que seria Estados Unidos. E se nós tomamos em seguida Alemanha, para pensar o poder de Europa e Estados Unidos juntos, a Alemanha é o caso mais avançado, não? Seguramente podemos pensar que em torno de 8 bilhões, não? Seria mais ou menos 9 bilhões o valor do produto de Alemanha. Então, da Alemanha não, de Europa, los países mais importantes da Europa. Então, o que temos aqui a 5 anos prazo, cálculo do FMI, o Fundo Monetário Internacional, o produto, o que China producirá em um ano, é igual a lo que producirá Estados Unidos e Europa juntos. Não sei se se pode pensar o que significa isso como correlação de força econômica mundial. É difícil pensar. Pero seguramente estamos frente a uma situação de poder econômico de absolutamente nova desde a Segunda Guerra para cá, por lo menos. Então, isto é um dado novo. Por lo tanto, a política dos Estados Unidos neste momento está frente a esta situação. O avanço de China na economia mundial passa a ser para os Estados Unidos uma questão de sobrevivência como potência mundial, como hegemônico, como hegemonia mundial. Está questionado. Já agora está em segundo lugar. Em 5 anos mais, estará em segundo, junto com a Europa, vai representar igual ao que China produz. Então, há outros elementos que permitem, pode passar um mais. Aqui, por exemplo, Itália, que vai viver uma crise, já está vivendo uma crise muito grave neste momento. Já passou para o 12º, estava entre os 5 melhores, está mais baixo que México já. O PIB da Itália, o PIB em parte de Itália nesse momento, não? Coreia, que é um que avança, sim, verdade, e está em processo de avanço, e que vai passar já muitos países importantes da Europa. E Saudi Arábia, que se pensa que é solamente um país produtor de petróleo, uma pequena população incluso, pero que maneja recursos, e é por isso que Estados Unidos tem um compromisso no mundo árabe muito forte com a Arábia Saudita, porque é um poder extremamente definitivo nessa região, pero não só nessa região, porque é também hace inversões em todo o mundo, extremamente decisivas econômicamente para muitos países, incluso para Estados Unidos. É um dos compradores mais importantes de títulos da deuda norte-americana, por exemplo. Bueno, Espanha, como veem vocês, já está em 15º, não? E vai, incluso, tendendo a reforçar essa ideia. Não? Canadá também está abaixo, não? Turquia, que é um país que sim está ascendendo e vai estar já, por exemplo, com um PIB maior que o Canadá, um PIB maior que Espanha, etc., em 2021. Não vamos entrar mais em detalhes. Eu creio que a ideia básica, creio que está puesta. Não? Então, não é possível para um país que pretende manter uma hegemonia mundial aceitar que uma região do mundo tão fundamental para ele e tão próxima dele, como é na América Latina, não, empiece a participar de um outro projeto de controle e organização, etc., da economia e da política mundial. Isso é inaceitável. Esta não aceitação
tenido en los últimos años un fuerte movimiento de prensa y de medios de comunicación para mostrar que Estados Unidos está en plena recuperación económica. Está consiguiendo un crecimiento de 2,5% al año, lo que va a permitir a Estados Unidos entonces de mantenerse en la frente económicamente. Pero China crece a 7,5 ahora, 6,7, 7,5% después de 2008, a una decisión de China realmente de volcarse más para su mercado interno y disminuir su rol exportador, etc. Pues bien, esta afirmación es muy interesante porque ella desafía la matemática, ¿no? Crecer 12,5% es más fuerte de que crecer a 7,5%. Mi hijita de 13 años está con un gran problema de comprender la matemática. Creo que porque le deben pasar ese tipo de ideas. Bueno, pasemos. Pero la cuestión no está solamente ahí. La gran ola de inversiones ideológicas de los años 70, 80, como parte de la recuperación del fracaso de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, etc., y recomponer un intento de hegemonía mundial compartida con más 6 países, por lo menos, nosotros vemos que en este periodo se maneja la idea de que el mundo está evolucionando, ¿no?, hacia una economía cada vez más privada. Sí, el sector privado es muy importante, pero el sector privado hoy, cada vez más, depende de la demanda pública, de la demanda del Estado. Cada vez más depende del financiamiento del Estado. Entonces, lo que pasa es que en algunos países esa necesidad de hacer que la economía funcione a partir realmente de la acción del Estado lleva a una situación de intervención directa del Estado también en la producción, en la organización del sistema productivo, con la creación de empresas estatales. Es un fenómeno realmente muy nuevo, porque ya existían, claro, grandes empresas estatales en el mundo, pero el avance de ese proceso en los últimos 20, 30 años empieza a crear empresas estatales, pero como estamos en un proceso de integración de la economía mundial muy fuerte, esas empresas no operan solamente a nivel nacional, ellas son empresas globales, son empresas multinacionales, pero estatales. Pero si el Estado es la expresión de la nacionalidad, ¿cómo puede ser? Entonces aquí está en marcha un cambio muy radical también, ¿no? Es un cambio de otro tipo de correlación de fuerza, del rol entre el sector privado y el público dentro de los países que están comandando o tendiendo a comandar la economía mundial. Si ustedes toman aquí, está un poco opaca, no puede ser más, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos entre las principales empresas del mundo. En primer lugar, empresas privadas, empresas de acciones en el mundo. Empieza entonces como la mayor empresa, en ese momento, 2007 fue un momento de auge de esto. Después hay cambios que varían mucho la situación, pero no cambia la dirección central. En primer lugar está entonces la empresa de petróleo China, con un valor de sus acciones que es el doble de la segunda, que es Exxon, que es una empresa privada, pero de profunda relación con el Estado, ¿no?, en Estados Unidos. Después viene ¿Ustedes consiguen leer? No lo consiguen. General Electric. También una empresa privada, pero de alta relación con el Estado, porque vende fundamentalmente para el Estado, el sector militar sobre todo. Después tenemos,
ver. Bueno, aquí lo que tenemos acá es que 1, 2, 3, 4, 5 empresas son chinas, entre las 10 mayores del mundo, y son empresas de dimensión China mundial. Móvil. China Móvil. 1, 2, 3, 4 y 5. 5, la mitad. La mitad son chinas. Bueno, no vamos a entrar más en detalle. Eso merece mucho estudio, mucha visión de qué representa realmente eso, ¿no? Pero lo representa por lo menos desde el punto de vista, porque quien está muy preocupado con eso son sobre todo la prensa económica que manejada por los grandes grupos económicos mundiales. Evidente, cuando ellos sienten que quien tiene poder de decisión más fuerte en campos tan decisivos, ¿no? Son empresas de un tipo diferente, que nadie sabe muy bien cómo se comportará efectivamente, históricamente. Ahora estamos en Brasil perdiendo la Petrobras. Hay todo un movimiento de entregar Petrobras, porque dice que tiene una crisis económica enorme por ser una empresa estatal y no obedecer las leyes de la lucratividad, que son las que deben comandar una gran empresa siempre en el mundo, ¿no? Y eso se está convirtiendo en ley, ¿no? Propuesta por un colega nuestro, José Serra. Bueno, pasa al próximo entonces. El próximo. Bueno. Eso, aquí se hace un balance. Quien hace ese balance es el The Economist. Aquí es una revista de gran categoría de articulación del pensamiento conservador en el mundo, ¿no? Sobre todo en el plano económico. Tenemos acá que este tipo de empresas, en el caso de China, 70% son públicas y 30% privadas. En el caso de Brasil, son 60, creo que 62, no veo bien, 62, ¿no? Contra 48. ¿No? Y, perdón, aquí en segundo lugar es Rusia, ¿no? Rusia, 62. Y en cuarto lugar es Brasil con 38. ¿38? Creo que sí, 38%. Es del sector público. Esto para The Economist es una situación que obliga realmente a repensar muy profundamente este proceso. ¿Aló? Oh, ¿no? ¿Será? Sí, ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Entonces, aquí después se hace un balance de las empresas mayores del mundo, etcétera, pero con categorías diferenciadas de la anterior. Pero no vamos a entrar en muchos detalles. Lo que quería plantear a ustedes es la idea de que los cambios que están ocurriendo en la economía mundial están poniendo en cuestión todo un sistema de pensamiento, un sistema de acción económica, de acción política, etcétera, que obliga a quien está disputando la hegemonía mundial, ¿no? O lo obliga a acciones de cierta rapidez, etcétera, para tentar impedir que se profundice estas tendencias, ¿no? Esto es bastante claro. Si nosotros vamos hacia adelante, vamos a ver, vamos a pasar a la próxima. Próxima. Bueno, esos son varios sectores económicos en que el Estado está ocupando una función de dominación en ese momento, porque tiene más de 50, en algunos casos, más de 50% y otros más de 20%, hasta llegamos en algunos en que sí no tiene tanto poder de propiedad de las empresas, pero sí tiene un poder muy grande de mercado. El mercado de esos sectores son básicamente el Estado y las políticas públicas determinadas por el Estado, ¿no? Bueno, pasemos adelante. Bueno, esos son exactamente también la idea de grandes empresas que están quebrando en el mundo y que, por lo tanto, el Estado tiene que protegerlas para que no quiebren.
Esta cuestión es muy grave en Estados Unidos, porque en el caso de Estados Unidos, la transferencia de recursos del Estado para el sector privado durante la crisis de 2008 ha sido en torno de más de 6 trillones, como llegan a 7 trillones de dólares en títulos de deuda emitidos por el Estado para salvar las empresas que están quebrando. Ese es un asunto que es muy difícil de discutir, porque la idea es que las empresas públicas son las que operan mal, pero las que quebran son las privadas. Entonces, es una situación difícil. Otra vez llegamos ahí a un fenómeno difícil, ¿no? Que tú tienes que decir una cosa que es contraria a la otra, pero tú tienes que hacer la otra, porque la otra es la verdadera. Entonces, se inventó un argumento muy interesante en Estados Unidos, es que son empresas demasiado grandes para quebrar. No podemos dejar, el pueblo americano no puede permitir que esas empresas quiebren. Entonces el Estado tiene que intervenir para salvarla. Y al hacer, evidentemente, el Estado corta gastos de salud, de cuestiones sociales, etcétera, que, bueno, la población en general necesita, ¿no? Pero, ¿ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Bueno, ya, vamos. Bueno, tenemos una discusión aquí que es muy clave porque el pensamiento económico de origen más keynesiano no ha permitido entender bien esa cuestión. Keynes llamó la atención para el hecho de que tú puedes crear deuda pública, ¿no? Porque tú puedes producir más con el efecto de esta deuda. Si tú creas una deuda que produce más, que aumenta la renta del país, este aumento de renta permitirá pagar entonces tu gasto estatal. Entonces, tú podrás recuperar estos recursos, etc. Entonces, en contra de la visión neoclásica típica de que no puedes tener deuda estatal, entonces defiende la idea y muestra, y todo de posguerra se ha hecho eso masivamente, grandes inversiones públicas, ¿no? Pero siempre con la idea de que esas inversiones son creadoras de riqueza para poder después recuperarse. Pero eso no es el caso del tipo de deuda que se ha creado de manera masiva de Estados Unidos desde la década de 70 para acá, básicamente. Estados Unidos tenía superávit comercial, él vendía más para el resto del mundo del que compraba hasta finales de los años 60. A partir de finales de los años 60 entra ya masivamente entradas de déficit comercial. Estados Unidos empieza a vender menos y comprar más del exterior. Y eso va exigiendo una discusión, etcétera. Bueno, pero no puede, no. Ya empieza una idea, no importa aumentar el gasto público indefinidamente. No es bien así. Claro, se puede aumentar el gasto público, no es ese el problema, pero tiene que ser muy bien orientada esta acción del gasto público. No es una cosa a la cual podemos ser indiferentes, ¿no? Como fuerzas políticas progresistas, etcétera, ¿no? Pero lo importante en el caso de Estados Unidos, también eso es muy interesante porque el excedente económico que se creó en China a través de ese aumento de producción tan grande y un excedente tan grande y una capacidad de exportación tan grande. China exporta mucho más para Estados Unidos, Europa y para Japón del que importa. Entonces, ella tiene un excedente, un surplus a cada año en sus inversiones, en su actividad de exportación, lo que lleva entonces China a tener un excedente de reservas simplemente colosal.
Y eso es lo que me gustaría que tuviera. Pero estas reservas permiten a China una cosa que acá nuestros bancos centrales no dejan hacer de ninguna manera, es que se utilice la reserva para hacer inversiones. Dice, no, eso es usar las reservas, tenemos que cuidar de las reservas, etc. Entonces, ¿en qué aplican las reservas? En títulos del gobierno norteamericano. Es un gobierno que está haciendo una deuda colosal que jamás podrá pagar, evidentemente. Esa deuda ahora es igual a su PIB. Y todo lo que produce no tiene cómo pagar. Entonces, eso es realmente algo insoluble. Pero, además, como esa deuda es tan colosal, no puede pagar intereses por ella. Entonces, tiene que pagar, llegar a un nivel de interés cero. Cero. Lanza títulos en el mercado a lo cual no pagan intereses. Y hay gente que compra en nombre de una inversión que no tiene riesgo. No tiene riesgo porque es un riesgo, porque la tendencia de la economía americana es inflacionaria. Entonces, si tú no tienes nada de un dinero que prestas, no tienes interés alguno, estás perdiendo dinero. Estás perdiendo dinero. Pero ¿qué hace China en ese momento? Junto con otras potencias que se convirtieron en grandes exportadoras, incluso para China, y que se convirtieron también en pasaron a tener grandes reservas de dinero en dólar en general. Están invirtiendo en compra de empresas en el resto del mundo. Estamos en una situación en que hay un aumento de inversiones por parte de los países que tuvieron éxito de exportación en los últimos años, que no son los países los países centrales del sistema, por el contrario. Entonces, eso aquí son algunos casos, pero vamos adelante. Por favor, pase adelante. Eso es las reservas. Si dan una miradita, porque se está tan atrasado, no pude actualizarlo, pero en ese momento, China en ese momento tenía 3 trillones y 180 mil millones, ¿no? 3 billones, ¿no? Y 180 mil millones de dólares de reservas, ¿no? En diciembre de 2011. Hoy día tiene como 4 billones y 500 mil millones, más o menos, de reservas en dólares, en general dólar, pero tiene parte en otras monedas también, porque ha hecho varios acuerdos en ese sentido. Entonces, y Japón es el segundo, que también es un país que vivió de grande exportación y relativa baja de importaciones, y que tiene también una reserva muy grande. Lo que pasa es que la reserva de Japón, 900 mil millones, son títulos del gobierno norteamericano. Los chinos también tienen títulos del gobierno americano que son como 1.000 millones, que es más que Japón, como billones, un billón y 100 por ahí. Entonces, los chinos, pero ellos tienen 4,5. Entonces, es como 25%, 20% de lo que ellos tienen de reserva en dólar. Está en moneda, no en moneda, pero en títulos del gobierno americano. Lo que crea una situación, vean ustedes qué es la cuestión del poder, ¿no? El ministro de Economía de Estados Unidos tenía que ir todas las semanas a China, hace 4 años, 5, ¿no? Para convencer a los chinos de que compren, mantengan los títulos, porque ellos se estaban disponiendo a venderlos, lo que iba a ser una quiebra general, ¿no? Pero, y no renovar los que estaban venciendo, y Estados Unidos tendría que pagar entonces, ¿no? De vuelta al principal, ¿no? Entonces, vean ustedes la fuerza que tuvo China durante ese periodo, ¿no? Al final aceptó, hicieron un acuerdo, etcétera, ¿no? Y nosotros estamos otra vez con este problema en la economía mundial,
¿no? Hay una desproporción enorme de los que tienen recursos y los que no tienen. Aquí, por ejemplo, la eurozona tiene también, por el rol sobre todo de Inglaterra y de Alemania, etc. Rusia también tiene reservas de 524 mil millones de dólares. Brasil con 374 mil millones. Ahora está más o menos por ahí, incluso en este momento. Nosotros tenemos excesos de dólar paralizados, porque no se puede usar. No se puede usar. Porque si usas, entras en una contradicción con intereses económicos muy fuertes. Entonces, son situaciones, yo no sé si está claro, un poco puede parecer a usted que estoy exagerando, pero no se trata de exageración, se trata realmente de una situación nueva, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, pasa, otro. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí ustedes ven lo que pasa con la deuda norteamericana. Ella se va convirtiendo cada vez más en un fenómeno de la década de 70 para acá, 70, ¿no? Que es la guerra de Vietnam y la importancia de la guerra para mantener el funcionamiento de la economía, hasta el problema de final de la década de 90, cuando ya disminuyen los gastos militares, y hasta 2000, Clinton entrega su gobierno con un superávit fiscal. Por la primera vez en 30 y tantos años, Estados Unidos produce superávit fiscal, que el sucesor, Bush, el hijo, ¿no? Transforma en un año, transforma 180 mil millones de dólares de superávit fiscal en cerca de unos 250, 300 mil millones de dólares de déficit. Es decir, gastó 500 mil millones de dólares sin ninguna base de fundamento. Entonces, no se puede pensar que una deuda de este porte, que está llegando ahora a un valor equivalente al PIB de Estados Unidos, ya pasó incluso al PIB de Estados Unidos, que esto es un fenómeno de fácil resolución, porque Keynes, no sé qué, Keynes no dijo nada sobre esta situación, porque eso no existía en su época. Así. Bueno, nadie tenía la audacia de tener una deuda igual a su PIB. Eso no, era imposible pensar eso en los años 20, 30, 40, mesmo después de la guerra, ¿no? Ya la idea de que un país tenga una deuda igual a todo lo que produce en un año es una idea inaceptable para el pensamiento económico normal. Entonces, más adelante, si ustedes ven aquí, porque el problema de Estados Unidos no es solamente que tenga una deuda grande, el problema es que tiene un déficit fiscal grande cada año. Cada año. Entonces, aquí está, por ejemplo, la previsión de Obama de recuperación de la economía norteamericana del déficit que llegó en 2009, ¿no? Llegó a ser de 1.800, siempre va a ser 1.800.000 millones de dólares en un año de déficit, ¿no? Y que él intenta recuperar y proyecta recuperarlo para bajarlo para un déficit de 600, casi 700 mil millones de dólares. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos puede ofrecer. No pagar su deuda, no puede, sino disminuir el aumento de su deuda. No sé si está claro eso. Porque si tú tienes un superávit fiscal, bueno, que tengas una deuda grande no es tan grave, porque tú puedes pagar esa deuda si tienes, ¿no? Condiciones para eso, ¿no? Pero cuando tú tienes un déficit todos los años colosal, ¿cómo puedes pagar la deuda? Tienes que pedir más deuda, tienes que hacer más deudas, no puedes, ¿no? Entonces, vamos al próximo.
Bueno, eso también tuvo un efecto sobre los grandes sectores económicos que empiezan a aparecer empresas del tercer mundo y de China en particular, e incluso Rusia, etcétera, como las principales empresas del mundo en sectores muy claves de la economía mundial, ¿no? Bueno, pero todo eso son muchas cosas demasiadas. Pase al próximo. Vamos a hacer una. Aquí está un punto muy crucial, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué es que escuchamos todo el tiempo? No, porque China ahora bajó su demanda. Entonces, el comercio de commodities no tiene ninguna perspectiva en términos de mercado mundial, que es un mercado decadente, etc. Pero no es así. No. Los cálculos que tiene, aquí el caso muy típico, ¿no? Que es las fuentes energéticas. China está en un crecimiento de fuente energética que está, debe estar en 35 en un crecimiento del orden de ese momento. China está igual a Estados Unidos como demandante de energía y va a estar como 2,5 veces, 3,5 veces más que Estados Unidos. Estados Unidos sí paraliza la demanda, pero China aumenta, ¿no? Y India aumenta también. Y hasta Brasil aumenta un poco, ¿no? Y Rusia también poco. Quien aumenta es Estados Unidos y Europa. No aumentan la demanda. Su fuerza de intimidación de los países productores de materia prima disminuye, ¿no? Pasa el próximo, a ver, rápidamente para no estar más. No, eso es otra cosa muy complicada. Ya también, vamos, pasa el también. Bueno, eso hay que poner otro tema. Bueno, la verdad es que el comercio mundial está comandado en ese momento por la demanda china, la demanda de India, la demanda de otros países que tienen una posibilidad porque tienen excedentes para pagar compras crecientes en el exterior. Entonces, esto también es un factor muy decisivo en las relaciones entre los países. Tomemos el caso de Brasil, por ejemplo, para ver qué representan estas cosas. Brasil vivió en función del FMI. Cuando entró en el gobierno Lula, Brasil tenía una deuda de 35 mil millones de dólares con el FMI. El FMI no tenía cómo pagarla, no tenía dinero para pagar, no tenía superávit, no tenía instrumento de pagar. Entonces, el presidente Fernando Henrique pidió que los candidatos a presidente nuevos firmaran un acuerdo con el FMI de que estarían dispuestos a pagar eso en 3 años, y el FMI daría 3 años entonces para tiempo para que el país se recuperara y pudiera pagar. Pero no había ningún superávit posible en este momento. En los años siguientes, 2002, 2003, 2004, 2005, con una nueva relación que se establece en la economía mundial, etc., Brasil produce en 2003 un superávit fiscal ya de 50 mil millones de dólares. En 2004 ya está con un superávit de 70 y tantos mil millones de dólares. En el año siguiente con cerca de 100 mil millones de dólares de superávit. El país que no tenía condiciones de pagar al FMI, que estaba bajo el dominio del FMI, que tenía que firmar candidatos a presidente, de firmar diciendo que iba a pagar, que también no adelantaba porque no tenía ninguna garantía de pagar. Y de repente, ¿de dónde viene esa demanda? Viene de China, fundamentalmente. De la demanda china. Con eso, Lula, que le gusta un poco la butad,
Acabo de pagar os 35 milhões de dólares que me cobrava o Fundo Monetário Internacional e até les presté 10 milhões de dólares, porque muito chique, nós agora prestamos em vez de pedir prestado. E o senhor de Banco Mundial, o FMI, não necessitamos de vocês por acá. Fuera. Bueno. Então, esse tipo de situação cambia a correlação de força mundial de uma maneira muito forte. E neste caso, fíjense vocês, não necessita nem uma oratória especial ou uma retórica de que, bueno, te enfrento. Não, eu tenho dinheiro, não é o problema, eu te pago. Me prestaram aí anteriormente, eu te pago. E sobra, hasta presto. E quero, portanto, uma participação maior no FMI, o que não conseguiu. Só não se conseguiu agora, depois de 10 anos que se pediu, etc., se conseguiu agora um aumento de 0,6%, algo assim, na participação dentro do FMI. Então, essas são coisas materiais muito violentas, muito fortes, não? E, bueno, isso todo explica. Não há mais coisas que não dá para que entramos acá. Por que se organiza e se apoia um projeto de derrumbada de los governos que estão criando esse tipo de situação? E para isso se desenvolve, fíjate, toda uma argumentação nos meios de comunicação nesse sentido. O caso do fracking, por exemplo, que é a exploração que é destructiva terrivelmente del agua subterránea de um país que não tem água, que é Estados Unidos, e que se invierte massivamente para bajar o preço do petróleo. Isso é uma política que é apresentada com um grande êxito econômico dos Estados Unidos, que um país ponga em perigo o água desse país que não tem água. É um país que tem água em algumas regiões, mas tem regiões inteiras desérticas. E não tem condições de reprodução desta água. Porque aí, e además, se tuviera, o frac destrói. Porque metes aí elementos químicos, etc., que destruem completamente a possibilidade de utilizar esta água. Isto acabou agora, já nesse momento se estão cerrando todos, há governos de estado que já estão proibindo o fracking, etc. Terminou a condição que lhe dava aos Estados Unidos uma condição de pressão sobre a economia mundial aparentemente muito forte e hasta ganhando dos países para que desenvolveram também o fracking. Mira o êxito que temos nós, etc. E o êxito terminou. E a rebaja do petróleo está em questão. O petróleo está em subida, se havia chegado a 6, 7 dólares e está agora em 50 de volta. E a ideia é que vai chegar a 70 e quizás 100 em 2 anos mais. Pero esta política petrolera foi instrumento realmente de pressão muito forte pressão. E esta pressão explica que incluso sectores de pensamento político avançado, etc., em nome do realismo, dijeron, bueno, temos que aceitar realmente que negociar com os Estados Unidos. O segundo elemento que decía es que nosotros vamos a subir, já que estamos volviendo a crescer, vamos a subir a taxa de interés de 0% para 4%. Isso se hizo 4 anos seguidos. E agora continuam insistindo que vão subir, mas não subem. Está em 0% há mais de 4 anos. Mas uns 4 anos para cá, eles começaram a dizer que ia subir, O Banco Central dizia que ia subir, e não sube. E isso que provoca que países, no caso do Brasil, por exemplo, que o governo do PT em Brasil resolva subir sua taxa de interesse que paga, porque senão não vai poder atrair capital, que todos vão para os Estados Unidos, e então vão investir nos Estados Unidos, evidentemente, não em Brasil, etc.
Y entramos ahí en una corriente de desesperación, porque habíamos logrado bajar la tasa de interés de 22%, más o menos, una cosa absurda, para 6%, y se inventó entonces que tenía que subir, porque si no Estados Unidos, o entonces, además, más un argumento que contó mucho, Brasil no puede continuar creciendo a 7%, 7,5% es exagerado para un país como Brasil. Esto, incluso un viejo economista de la dictadura hizo una reflexión sobre eso, y dice, pero ¿de dónde sacan que en Brasil no puede subir 7%? ¿Por qué? Y no explican eso, es una cuestión metafísica. Eso no es ciencia, eso es metafísica. ¿Por qué un país no puede crecer 7%? ¿Qué es eso? ¿De dónde saca 3%? Entonces es 1,5%, es 0%. Eso es lo que pasaba con Greenspan, ¿no? No puede crecer 10% al año, eso no puede ser. Sí, no puede ser, pero crece, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, ¿qué pasó? Aumenta la tasa de interés, la inflación aumenta también. Entonces viene el argumento normal, ¿no? Entonces está errado, pues, si tú aumentas la tasa de interés para bajar la inflación y ella sube, está errado. No. El problema es otro. El problema es que subimos poco, entonces vamos a subir más. Y eso lo hicieron de 2013 para acá, un poco antes de las elecciones, que va creando un gran problema para Dilma, y va subiendo, y ahora está en 14%, 14 y poco, que incluso ahora se paralizó el crecimiento del pago de interés, porque los mismos bancos están preocupados con la crisis que se está provocando en esta forma de transferencia tan masiva de recursos públicos para el sector financiero. Porque fíjense ustedes, no es un argumento, no es porque tú estás debiendo que tú lanzas un título de deuda. No, tú lanzas un título de deuda porque según la teoría macroeconómica tuya, ¿no es? Tú tienes que lanzar el título a intereses más altos para generar una situación favorable, que genera al contrario, desfavorable, evidentemente. Pero esto es un argumento de orden macroeconómica, de teoría económica. Oye, yo estoy hablando más. Después, cuando va a cobrar, dice, ve, ese país gasta mucho. Mira cómo gasta mucho. Es un país que tiene que hacer superávit fiscal, es decir, tiene que gastar y contener sus gastos para hacer un superávit para pagar las deudas. Deuda que no fue resultado de que gastó mucho, sino que los teóricos grandes entendidos en economía dijeron que tenía que pagar más interés, porque macroeconómicamente es mejor para el país, pero no porque el país estaba debiendo. No sé si está claro, es difícil entender eso, se crea una deuda artificial para que tengas un fenómeno macroeconómico que va, según tu cabeza, resultar en detener la inflación o atraer más capitales del exterior. Y no porque tú debes. No sé si está claro. Y eso no es nuevo, eso es una historia de más de 20 años que ocurrió en el país. Entonces, no sé, el argumento que quiero concentrar aquí. No hay una crisis económica realmente seria en la región. Lo que hay son esas cuestiones que están en el plano mucho más macroeconómico. Bueno, evidentemente, si Argentina paga a los buitres, bueno, es porque políticamente, porque, digamos, económicamente no tiene que pagar. Incluso el sistema financiero mundial es contra pagar a esa gente, evidentemente, porque es una gente que desmoraliza el sector financiero mundial. Entonces, eso no es un problema. Un país no paga por entonces una crisis, no tiene ninguna crisis por causa de eso. La crisis es pagar, ahí sí que es la crisis. Eso genera realmente una deuda.
porque como no tienes dinero para pagar, tienes que lanzar otros títulos, y como se está lanzando, y para acá, y en el exterior, etcétera, para conseguir dinero para pagar. Entonces, ahora sí, tú creaste realmente una deuda, pero no porque estás consumiendo demasiado, no porque estás gastando mucha plata en atender las necesidades de la población, la educación, la salud, etcétera. No tiene nada que ver. Pues bien, ese tipo de presión tenemos en toda la región, fuertemente, ¿no? Y creación de un ambiente en la prensa, etcétera, de que estamos viviendo realmente una situación desastrada en toda la región como consecuencia de las inversiones, del crecimiento económico alcanzado en el periodo anterior de manera irresponsable. ¿No? Irresponsable no es pagar una deuda que no existe. ¿No? Irresponsable es crear una situación de crecimiento económico en un país donde la gente tiene oportunidad de mejorías de consumo, porque además también la burguesía también tiene su parte en ese crecimiento, a veces mucho más que el resto de la población, ¿no? Entonces, lo que quería entonces que sacáramos como conclusión es que nosotros, en este cuadro mundial, no podemos aceptar más estos argumentos que la gran prensa maneja y que termina incluso ganando sectores del propio movimiento popular, ¿no? Gente que vacila, de repente descubre un argumento para evitar que se profundicen los cambios, etcétera, y pueda llegarse a niveles de negociación más altos con el gran capital, etcétera, al cual no se puede tocar porque sí, él tiene un poder de contractuar, ¿no? Pero un poco, calma. Ellos tienen poder en relación a nosotros, sí. Pero si nosotros manejamos de manera más consciente, más organizada, ¿no?, el apoyo de las fuerzas mundiales que están buscando en ese momento crear mecanismos para cambiar la correlación de fuerza mundial, nosotros entramos de manera más sistemática en esa lucha, podemos mejorar las conquistas económicas nuestras internamente, a la atención a necesidades fundamentales de la población, sin aceptar estos chantajes económicas hechas en nombre de un poder que no tiene más. El FMI en este momento no tiene poder de presionar a nadie. No hay que pensar que si nosotros no atendemos el FMI, él va a hacer campaña contra nosotros. Porque en temas concretos no va a hacer nada. No tiene cómo hacer. Entonces, el mismo problema del Banco Mundial. No tiene recursos incluso. Y en la medida que el Banco de los BRICS avance y que el Banco de Asia avance, que el Banco de Asia son 53 miembros, bajo una fuerte dirección de China en este momento, entre los cuales está la Inglaterra, está la Alemania, todos los países que Estados Unidos dijo que no entrara en el banco, todos entraron, porque es el banco que tiene más recursos en el mundo en ese momento. No es porque ideológico ni nada, porque es materialmente, es un poder que hay que participar de él. Quien tiene una visión económica con relativa independencia tiene que pensar eso. Entonces, este es el punto central que yo creo que nosotros tenemos que pasar incluso para la población, la capacidad de hacer esa crítica, que es un problema complejo, que lleva mucho la cuestión para este punto muy central. Tenemos graves problemas de comunicación, graves problemas realmente en la media y en la forma de generación de información para la población, para que ella pueda comprender lo que está pasando. La idea central espero que quede clara. Así, nosotros estamos aceptando un chantaje hecho por la prensa, estructuradamente, organizadamente. Nosotros no tenemos ninguna coordinación de información
en ese momento aquí en América Latina. Los periódicos de la derecha están completamente coordinados y presentes. Pues sobre Venezuela tiene que tener una noticia por día necesariamente. Y tiene una noticia por día necesariamente. Y sale. Y cuando sale una que es fundamental, todos repiten la misma noticia. Eso, Corea del Norte. Corea del Norte mata tipo, ¿no? Como se llama el dirigente, ahí matan la mujer, mata el hijo, no sé cuánto, el abuelo, ¿no? Todos los días. Parece una locura que el tipo hizo. Todos los días. Como si después desaparece, porque no, son cosas que no existen, simplemente como es muy lejos y nadie va a saber exactamente si sí o si no. Eso se topa, ¿no? Como crea en toda la región y concentra donde les interesa en cierto momento. El caso brasileño, están sin saber hasta qué punto realmente pueden llegar tan lejos como están proponiendo. Y ahí hay sectores que hay divergencias sobre eso dentro del centro de pensamiento mundial, ¿no? Y por eso mismo la idea de que se trata de un golpe es una idea que se ha extendido por toda la región, porque se trata de un golpe disfrazado, evidentemente, de acción parlamentar, etc. Pero si el Parlamento si prueba que la Presidente cometió crimen, vota contra. Si no prueba, vota contra también. Entonces, no interesa. No, lo que interesa es una decisión de un grupo humano que tiene condiciones de mover los instrumentos legales y los instrumentos parlamentarios, etc. Bueno, los mueve para el objetivo que fue un acierto entre los dirigentes principales de la derecha y con el centro, con Estados Unidos, básicamente. No sé si Europa está en la misma predisposición también de crear este nivel de problema con América Latina que está siendo creado a partir de Estados Unidos sobre todo, ¿no? Pero Europa ha participado en muchas de las aventuras que Estados Unidos tuvo en ese periodo y está sufriendo las consecuencias, incluso porque nada que se unificaron para hacer tan violentamente resultó en nada concreto. La única cosa concreta es que trajeron el caos para el Oriente Medio y empiezan a llamar su estrategia de el caos constructivo. Ustedes piensan que las estrategias militares son nombres, sí, esos son los nombres, el caos constructivo. Que ellos pueden llegar a eso en América Latina. Cuando llegan a la conclusión de que no pueden realmente controlar la situación, van para una situación de caos, ¿no? Porque aquí no hubo tiempo para que entrar, hay muchos otros intereses que están en cuestión, ¿no? Y la región bueno, uno de los sectores aquí, solo para, pensemos, agua. Nosotros somos grandes, las zonas de mayor concentración de agua del mundo, ¿no? Y para controlar el agua tú necesitas fuerza política, pero también militar. Y por eso están haciendo entendimientos. Perú ya tiene 5 o 6, que no son bases militares que vinieron de afuera, son bases militares peruanas que son administrados por los militares norteamericanos. En Colombia tiene su propia base militar. ¿Por qué? ¿Para qué base militar? ¿No? Para garantizar el control físico, material, ¿no? Como está la lucha ahí en Oriente Medio, para que puedan controlar directamente. Si nosotros cedemos y vamos a quedarnos en esa política defensiva, no vamos a poder detener lo que viene después, aún más duro y más violento. Entonces, si toda este análisis aparentemente muy complicado, pero creo que tiene un fundamento bastante claro, los datos lo muestran, hay otros datos en ese sentido,
¿no?, nos permitió ver es que estamos en un momento nuevo de la humanidad. Se va a saltar por una economía superior. El problema es la gestión de este mundo, se va a hacer cada vez más complejo, ¿no? Y la solución para eso es mucho más un pueblo organizado, consciente, activo, para garantizar una sociedad nueva capaz de absorber el cambio científico, tecnológico que tiene la humanidad, que es extremadamente importante, ¿no? Para que sirva realmente para nuestro desarrollo y no para nuevos niveles de destrucción hasta que podamos destruir a todos nosotros, ¿no? Espero que por lo menos escapemos de la sobremuerte, que es la gran arma, ¿no? Y podamos simplemente reírnos de eso. Nos parece que realmente es una cosa para reírse, pero desgraciadamente cuando lo hagan ya no será más, no habrá quien ríe, no hay nadie para sonreír de esa situación. Es grave, ¿no? Es muy grave, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una postura de lucha muy concreta y de estudio y de información y de conocimiento para podernos contrarrestar estas grandes tendencias que están articulando toda esa ofensiva en contra de nosotros. Bueno, gracias.